En la búsqueda de un método interpretativo, Maurice Bishop, 2005, nos plantea aspectos fundamentales de la hermenéutica, destacando la complejidad y la riqueza de estos procesos, así como la necesidad del equilibrio entre la subjetividad y la objetividad. Dentro del desarrollo metodológico de la disciplina, se han abordado diferentes enfoques de la hermenéutica, dentro de los cuales podemos identificar lo que el autor denomina como hermenéutica positivista, que busca una interpretación unívoca y científica. Por otra parte, el autor nos expone lo que caracteriza la hermenéutica romántica, que enfatiza la subjetividad y la empatía del intérprete. Se ha destacado que tanto el positivismo como el romanticismo tienen sus limitaciones y paradojas, lo cual lleva a una reflexión sobre los extremos a los que puede conducir estos enfoques, que en ambos casos desde la perspectiva del autor termina en interpretaciones univocistas y reduccionistas. A partir de ello, el autor expone la perspectiva de hermenéutica analógica bajo el nombrado de la misma forma, modelo analógico de interpretación, que se inspira en doctrinas medievales y aristotélicas. Este modelo se caracteriza por reconocer que las interpretaciones tienden más hacia la diversidad y a la analogía, lo que permite múltiples interpretaciones válidas influidas por la subjetividad del intérprete. Respecto a la interpretación analógica, de acuerdo con Bishop, en la misma obra se parte de diferentes posibilidades metodológicas. Así, en primer lugar, expone la operación que consiste en el establecimiento de metáforas, a lo cual denomina analogía metafórica, que provoca sinapsis entre el cuerpo y el efecto, entre el intelecto y la emoción de quien la capta. Bishop, 2005. Como otra posibilidad está la analogía de atribución, que consiste en que en el sentido de un término se aplica o se atribuye de manera privilegiada a un analogado principal y de manera menos propia por el parecido con él a los analogados secundarios. Hay pues en este tipo de interpretación un significado principal y otros secundarios. En tercer lugar, encontramos la analogía de proporcionalidad. Un cúmulo de interpretaciones se concatenan y se transmiten, y se van inyectando a la adecuación como una especie de transitividad, pero también hay proporción. Se puede relacionar entre sí por algún punto en común, de ninguna manera son dispares, cierran cierto margen de variabilidad. En torno al diálogo con el que pusimos en práctica los contenidos relacionados con el tema de la hermenéutica analógica, que se caracteriza por mediar entre la univocidad y la equivocidad, logramos encontrar una amplia serie de puntos de contacto entre nuestros proyectos de investigación, así como de límites respecto al establecimiento de analogía. Todo esto a partir de pensar en la semejanza, la oposición, la diversidad, el contexto de los que fueron tomados y los elementos que se ocultan entre líneas. Respecto a las semejanzas, coincidimos en que todos nuestros proyectos pueden interpretarse bajo la lupa de la hermenéutica, que los 5 retoman algún elemento simbólico o manifestación que se presenta como un rasgo que da identidad a cada una de las comunidades y sujetos con los que dialogamos dentro de nuestros proyectos. Por ejemplo, el bailarín que ejerce sus derechos laborales, las danzas que invocan la llegada de las lluvias, las que están plenamente arraigadas a los usos y costumbres de su pueblo, las historias de la danza y el cuerpo que se recoge en la escritura. Coincidimos también en que la mayor parte de los proyectos guardan una interesante relación con el mundo de las letras, ya sea porque parecen encontrar sus orígenes en la literatura oral o en el relato fijado en la escritura, porque se han conservado materialmente en diversos documentos escritos o porque persiguen el objetivo de trasladar los saberes encarnados en el cuerpo hacia la escritura. Distinguimos aquí una preocupación constante por buscar entre los archivos de la danza.
Sobre los elementos que no son necesariamente opuestos, pero en los que encontramos diversidad de interpretaciones, hablamos de la distinción del trabajo desde el ámbito del derecho laboral, en contraste con el ámbito religioso de las llamadas por Sevilla 1990 comunidades subalternas, en la que su sistema y posición respecto al modo de producción genera una organización social inserta en su vida cotidiana. En el caso de Tolimán, las fiestas son dirigidas y cuidadas por los mayores. Estos mencionan que adquieren un trabajo y se les puede escuchar decir, este año le voy a trabajar a San Miguel, este año le voy a trabajar a San Pedro. Catherine Good, en su ponencia Sistemas normativos y de valores en las comunidades indígenas de Guerrero, realiza una propuesta para vincular los aspectos económicos de la vida con la visión cosmológica y acción ritual, en donde plantea que en la vida ritual aparecen unidos los principios con el trabajo colectivo, el amor o respeto, nociones presentes en la idea de ofrendar y también el concepto de continuidad histórica. Todos los involucrados en el ritual trabajan, incluso los santos trabajan. La fuerza vital circula durante el ritual, se nutre a los seres humanos, a los cerros y a las fuentes de agua. Good 2018. Alicia M. Barabás plantea que existe la reciprocidad equilibrada en el trabajo agrícola y de vivienda, en donde se intercambian tareas relacionadas con la milpa, vivienda y techo, y cumple con el propósito de consolidar buenas relaciones sociales próximas y garantizar la cooperación entre los grupos domésticos en momentos de necesidad. En comparación con las complejas dinámicas laborales en el mundo de la danza, donde los derechos de los bailarines se analizan desde una perspectiva de derechos humanos, el enfoque de Jimena en el estudio de las prácticas dancísticas de Shaha en Tolimán, Querétaro, es muy diferente, mientras que en el mundo de la danza de Shaha se presta atención a la dimensión ontológica de los elementos del palo de cintas y aspectos religiosos. En el contexto de los derechos laborales de los bailarines, se observa un enfoque más pragmático y basado en el derecho natural. Habermas, en su libro Teoría y Praxis, Estudios de Filosofía Social, en específico en el apartado de Derecho Natural y Revolución, justamente argumenta que la positivación del derecho natural fue un proceso revolucionario. Esto significa que no se trataba solo de regular la acción política de acuerdo a leyes preestablecidas, sino de usar leyes como fundamentos para crear una organización técnicamente justa y libre. Las normas legales fundamentales, esenciales para la práctica socioestatal, se relacionan de manera dialéctica con las construcciones iusnaturalistas que solían legitimarse en el pasado. En otras palabras, mientras que la danza de Shaha explora aspectos ontológicos y religiosos, en el ámbito de los derechos laborales se busca establecer normas y leyes que guíen la acción política de manera efectiva. Esta revolución consiste en transformar el derecho natural en un conjunto de reglas prácticas que contribuyan a una organización justa y eficiente de la sociedad. Reflexionamos también sobre lo que significa el patrimonio cultural dentro de las distintas danzas abordadas y qué relación tienen con el derecho y con el término de apropiación cultural, mismo que podría explicar una de las razones por la que los pueblos se niegan a ser validados de manera externa bajo declaratorias promovidas por comités representantes de la UNESCO. La resistencia de algunas comunidades o culturas a la validación externa, como la declaración de la UNESCO, en una danza tradicional como patrimonio cultural, se relaciona con la preocupación de mantener su autonomía y la autenticidad de sus tradiciones. Esto se vincula conceptualmente con la noción de revolución a la que Habermas hace referencia, pero en el sentido de oponerse a un poder despótico y buscar la preservación de su orden natural. De esta manera, bajo la lupa de la hermenéutica analógica, la validación externa como una declaratoria de la UNESCO puede influir en la autenticidad de sus tradiciones al hacer que éstas se ajusten a ciertos estándares preestablecidos.
se podría percibir como una amenaza a la forma en que han practicado y transmitido sus tradiciones a lo largo de generaciones, lo que también es una revolución en palabras de Habermas, pues él refiere que el concepto de una revolución penetra como tal en la conciencia de aquellos que actúan revolucionariamente y que pueden ser conducida a su fin exclusivamente por estos. Por ello, también existe una analogía, si bien no propiamente con el proyecto de investigación en relación con las condiciones laborales de los bailarines, pero sí con la base natural del derecho. Por otra parte, y de manera específica, si intentamos hacer una aplicación metodológica utilizando las analogías por metáfora, encontramos que respecto a la danza de la Shaja de Casas Viejas, Tolimán, Querétaro y las danzas de Matlachines de Rincón de Romos, Aguascalientes, existen ciertas vinculaciones metafóricas. La imagen del palo de cintas como símbolo de la referencia del agua que brota, en donde el palo es la fuente y las cintas son la representación del agua saliendo de la fuente. Los danzantes ofrendan su danza para hacer que el agua brote de la misma manera en la que lo realizan los habitantes de Tolimán en la poza de agua en donde llevan sus ofrendas. Por lo tanto, en este caso la danza es una metáfora de la ofrenda en la poza para que el agua brote, debido a que actualmente la danza se realiza en el atrio de la iglesia o bien en las casas en donde peregrina la imagen de San Pedro. Estas ofrendas guardan elementos significativos como lo es la forma circular y 12 elementos que rodean un centro. En el caso de los matlachines en la fiesta en honor a la Santa Cruz, se danza el juego de la víbora, en donde el conjunto de danzantes formados en fila y agarrados por la cintura conforman el cuerpo de la víbora como metáfora icónica de los reptiles. Esta analogía metafórica también la encontramos en la explicación de los remolinos de agua en tiempos de lluvia, en donde, de acuerdo con la tradición oral de los habitantes de Aguascalientes, el fenómeno meteorológico del torbellino de agua es visto como la imagen de una serpiente de agua que camina por el cielo. En este sentido, de la misma manera en que ocurre en la danza, es decir, que al final el viejo de la danza le corta la cabeza a la víbora, al torbellino víbora también se le corta la cabeza, haciendo cruces en dirección al cielo utilizando algún machete, cuchillo o tijeras. Siguiendo el modelo de analogía por proporcionalidad, se visualiza su aplicación en el estudio del palo de cintas de la danza de Shaja de Casas Viejas Tolimán Querétaro, en donde se aborda a partir del análisis de diversas danzas en donde aparece este elemento. Sin embargo, se establecen límites y sentidos similares dentro de la diversidad de contextos. Primero se realiza una revisión de aquellas danzas en donde el uso del palo está relacionado con el ciclo agrícola, como lo es la danza de arcos y tejedores de Cuetzalan, Puebla. Posteriormente, aquellas que cuentan con una tradición otomí, como la danza de caporales de Tulancingo Hidalgo. Por último, las danzas ejecutadas en poblaciones que han tenido relación histórica en el aspecto político y religioso con Tolimán, como es el caso de la población otomí del Estado de México, en donde encontramos la danza de segadores. Si bien todos los ejemplos anteriores guardan una cierta proporción de sentido relacionada con el palo de cintas de la danza de Shaja, la diferencia da pie a un grupo de interpretaciones que da riqueza a la forma de mirar el objeto de estudio, teniendo en cuenta el sentido en común y la diversidad de contextos para no caer en múltiples interpretaciones que se puedan invalidar. Continuando con la aplicación metodológica de la hermenéutica analógica, observamos que existen relaciones por atribución entre los horizontes históricos a los que nos llevan los vestuarios o, como es llamado por Sevilla 1990, indumentaria y parafernalia de los personajes que danzan en el carnaval en honor a San Caralampio en Comitán, Chiapas, las danzantes de la Shaja en Tolimán, Querétaro y los matlachines de Rincón de Romos, Aguascalientes, en el contexto de la fiesta de la Santa Cruz. Así, podemos observar que en la primera imagen están los personajes con las máscaras y ropa que establecen una relación icónica con Fox, Trump y Peña,
que nos muestran referencia a un horizonte histórico específico, como es el ámbito político contemporáneo. Por otra parte, si comparamos la imagen de la indumentaria de las actuales danzantes de Xaja con la imagen de la mujer que observamos en la capilla oratoria de San Miguel Tolimán del siglo XVIII, es casi inmediato atribuir la interpretación respecto al horizonte histórico con el cual establece una vinculación analógica. Finalmente, en el caso de los matlachines, si vemos los elementos que componen la indumentaria de los años 50, podemos establecer por atribución la relación con el proyecto nacionalista mexicano, en donde la naguilla está hecha casi a semejanza de la falda de China poblana, mientras que el resto de los elementos muestran gran similitud con las imágenes de los guerreros azteca que fueron difundidas en los libros de texto gratuito de la época. Justamente esta idea está apoyada por el testimonio del señor Antonio Martínez Durón, quien comentó que los primeros trajes de matlachines que elaboró fueron inspirados en un libro de historia de la SEP de los años 20. Con base en lo expuesto, podemos observar que en los tres casos analizados, la cultura y los grupos hegemónicos de cada época son los que marcan los cánones de los diseños y formas que toman la indumentaria y parafernalia. Es decir, el grupo de frailes españoles para el caso de la indumentaria de la danza de Xaja, los cánones artísticos y mediáticos de los proyectos nacionalistas de los años 20, 40 y 60 para el caso de los matlachines de Rincón de Romos, así como los personajes o figuras de la época contemporánea en el caso de los participantes del carnaval en honor a San Caralampio en Comitán, Chiapas. En momentos coyunturales, políticos y sociales, nuestros objetos de estudio tuvieron un espacio más amplio para su desarrollo. Tanto en el caso del derecho como en el rescate de algunas de las danzas y también en la forma en la que se escribe sobre ellas, así como sobre sus protagonistas. Fue entonces cuando se retomaron con fuerza algunos de los mitos fundacionales y se le dio empuje a nuevos relatos que retrataran lo ocurrido y le dieran voz a quienes vivieron aquel momento de la historia. Sin duda, la evangelización y la colonia representaron periodos de fuerte influencia europea en América Latina, lo que llevó a la interacción de diferentes culturas y tradiciones, incluyendo las danzas, sus narrativas propias y las prácticas legales que las enmarcaban. La revolución, por otro lado, marcó un momento de cambio político y social significativo que impactó en la construcción de la identidad nacional y en las expresiones culturales, como la danza, misma que ha sido influenciada por dichos factores. La danza refleja la identidad, la resistencia, la tradición y la transformación de una sociedad en respuesta a eventos históricos y políticos, justamente una revolución, tal como refiere Habermas. La referencia al nacionalismo cultural durante la década de 1960 en México es relevante ya que muestra cómo el Estado jugó un papel importante en la promoción y regulación de la danza folclórica como parte de la identidad nacional, tanto en su expresión escénica como en el relato que de ella se construyó. Esto se relaciona con la idea de que el Estado respalda ciertas expresiones culturales que considera adecuadas para la construcción de esta identidad, con lo que justamente las comunidades originarias no están de acuerdo. La danza folclórica se convirtió así en un medio a través del cual el Estado promovió una narrativa cultural específica y apoyó ciertas formas de expresión artística que se consideraban rentables y adecuadas para el México nuevo en ese contexto, cuestión que ha generado precarización entre los trabajadores de la danza y que tiene relación con el proyecto de investigación sobre las condiciones laborales de los bailarines. En resumen, la relación entre el contexto histórico, la danza, el derecho y la escritura es compleja y multifacética, ya que los momentos coyunturales y los cambios políticos y sociales influyeron en la forma en que se practica, se regula y se promueve la danza,
y en cómo se escribe sobre ella en términos legales, culturales, históricos y literarios.